La contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. El 30 de abril de 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial apuraba sus últimos momentos, Adolf Hitler tomó una decisión que marcaría el final de su vida y de su régimen. En el búnker de la Cancillería del Reich, en Berlín, rodeado por las fuerzas soviéticas que avanzaban de forma imparable por la ciudad, el Führer se enfrentó por primera vez a una derrota segura. El búnker, situado bajo el jardín de la Cancillería, había sido construido en dos fases, entre 1936 y 1934, para proteger a Hitler y a sus más cercanos colaboradores de los bombardeos aéreos aliados. A mediados de abril del 45, el Ejército Rojo desató la ofensiva final contra Berlín. Para entonces, Hitler llevaba ya unos meses durmiendo en el búnker, que estaba compuesto de dos zonas, el búnker propiamente dicho y el antebúnker. El primero se encontraba a 8 metros bajo el nivel del jardín y contaba con un formidable blindaje de hormigón. El techo tenía 3 metros de espesor y los muros perimetrales 4 metros. Con la capital bajo asedio y los soviéticos avanzando por sus calles, el ambiente en el interior del búnker era de angustia y desesperación. Hitler, que siempre había proyectado una imagen de invulnerabilidad, se sumió en la depresión y cargó las culpas de la derrota sobre los alemanes, a quienes acusaba de no haber sido capaces de ganar la guerra. Los últimos días de Hitler fueron un torbellino de actividad subterránea y decisiones a la desesperada. Se negó a abandonar Berlín, creyendo aún en una improbable reversión del curso de la guerra. Las noticias de derrotas, repliegues y deserciones llegaban al búnker sin cesar. Su estado mental se deterioró, sufría de insomnio, temblores y ataques de ira. En esos días, Hitler celebró su último cumpleaños, el día 20 de abril, en una atmósfera muy tensa con todos sabiendo que el final se acercaba. El 29 de abril, Hitler se casó con su compañera, Eva Braun, en una ceremonia breve y surrealista en medio del caos. Al día siguiente, el 30 de abril, dictó su testamento político y personal, en el que acusaba a los judíos de haber provocado la guerra y designaba a Karl Dönitz como su sucesor. Luego, Hitler y Eva Braun se retiraron a sus aposentos privados. En torno a las 15:30 horas, ambos tomaron veneno, cianuro de potasio para ser más exactos, para evitar ser capturados con vida por los soviéticos. Hitler también se descerrajó un tiro en la cabeza para asegurar su muerte. Antes había ordenado que quemasen sus cadáveres para evitar que sus restos fueran profanados. Al día siguiente se suicidó junto a su esposa Magda y sus 6 hijos de corta edad del ministro de propaganda Joseph Goebbels. El personal del búnker intentó mantener el secreto de la muerte de Hitler, pero pronto la noticia se propagó por todo Berlín. La ciudad capituló el 2 de mayo. La rendición incondicional de Alemania se formalizó el día 7, marcando así el final de la guerra en Europa. Los restos de Hitler y Braun fueron descubiertos por los soviéticos posteriormente. El búnker sería dinamitado y sus ruinas quedaron durante décadas en la franja de la muerte del muro de Berlín. Tras la reunificación se construyeron edificios residenciales. Hoy todo lo que queda es un cartel que informa a los turistas de la ubicación del búnker, ese lugar húmedo, tétrico y subterráneo en el que el Tercer Reich y su líder desaparecieron de la historia. Pues bien, para hablar de este tema, muy demandado por los contraescuchas durante años, nos visita hoy en la contrahistoria Carlos Pérez Simancas, que es gran aficionado a los temas de la Segunda Guerra Mundial y especialmente a todos los relacionados con Adolf Hitler. Tengo en la contrahistoria hoy, como os he dicho en la introducción, a Carlos Pérez Simancas, a quienes muchos vais a verle la cara por primera vez, porque lo tenéis justo debajo de mí. Quienes estéis viendo esto en vídeo, pues le podréis ver, aunque otros contraescuchas, los que seguís mi canal de YouTube, pues ya le conoceríais hace ya unos cuantos años, cuando nos conocimos Carlos y yo en Canarias, en la isla de La Gomera, pues esto en el año 2021, estábamos todavía en plena pandemia. Bueno, vamos con hoy a hablar. Carlos viene mucho a la contrahistoria, por lo demás, quitando su cara, pues no le hace falta más presentación, pero vamos, me propuso el año pasado, y digo bien el año pasado porque aunque estemos hoy a 3 de enero, pues acabamos de entrar en el nuevo año, hacer un programa que me ha pedido mucho la audiencia desde hace, bueno, pues no lo sé, desde que empecé a hacer la contrahistoria, yo creo, desde el año 2016, y es
una crónica de los últimos días de Hitler en el búnker en Berlín. Es una historia apasionante que ha dado lugar a películas, que ha dado lugar a novelas y de la que se habla muchísimo. Son ese último mes, sobre todo el mes de abril. Hitler se suicida el último día de ese mes. Al día siguiente es cuando se suicida Goebbels, como os he contado antes. Y aunque llevaba ya unos meses durmiendo en el búnker, él se trasladó, creo que fue el 15 o el 16 de enero, a dormir al búnker, seguía celebrando todavía reuniones en la Cancillería durante los meses de enero, febrero y marzo. Ya en abril se tuvo que mudar definitivamente a todo para el búnker, porque es que los soviéticos estaban primero en las puertas de la ciudad y luego ya dentro de la misma ciudad de Berlín. Los que conozcáis la ciudad, los que hayáis ido por allí o que viváis allí, que hay contraescuchas en todas partes, pues seguramente en el recorrido turístico que habréis hecho habréis buscado el búnker, porque es de lo primero que cualquier aficionado a la historia busca en Berlín. Bueno, va a ver la puerta de Brandeburgo y todas estas cosas, y luego ya se empieza a plantear, bien, vale, ¿dónde está el búnker o dónde está, mejor dicho, el búnker de Hitler? Es fácil de encontrar, está al lado del monumento al Holocausto, es decir, muy cerquita del Tiergarten, y a yo creo que 3 o 4 manzanas como mucho de la puerta de Brandeburgo. Hay ahora unos edificios, unos apartamentos, vamos, y un aparcamiento con los vehículos de los dueños de esos apartamentos, que cuando uno va en cartel, eso sí, y lo ves y dices, bueno, o sea que todo aquí, debajo de mis pies, es donde todavía quedarán, entiendo yo, algunas ruinas de ese búnker. Bien, pues ahí es donde tuvo lugar la historia que Carlos y yo vamos a contar hoy, cómo fueron esos últimos días, ese último mes de Hitler, de Adolf Hitler, en su búnker. Esto evidentemente tiene unos previos, y es como Alemania había perdido la guerra ya, en el mes de enero del 45 se sabía a la perfección, y es cuando Hitler se decide ir para el búnker. Pero antes de nada vamos con Carlos, que aunque los de YouTube lo estéis viendo, pues los de iVoox todavía no lo habéis escuchado. Muy buenas, Carlos, ¿cómo estás? Muy buena y feliz año, Fernando, y a toda la audiencia, a todos igualmente. Bueno, yo creo que un año que viene, yo creo que va a venir bastante cargado de buenas cosas. Esperemos. Bueno, vamos a ver, Carlos, ¿por qué te interesaba tanto este tema? Explícame, antes de nada, antes de meternos en faena. Pues yo creo que, como cualquier amante de la historia, yo creo que la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No nos pilla, ¿no? Y aparte ya los que tenemos una ya cierta edad, que vimos muchísimas películas tanto en la tele como en el cine sobre la Segunda Guerra Mundial, creo que siempre nos llamó. Y sobre todo yo creo que te fascina un poco, y que se me entienda bien esa palabra, te fascina un poco cómo fue toda esa deriva del advenimiento del partido nazi, de cómo llega al poder, de cómo reconstruye en muy poco tiempo una Alemania devastada por la Primera Guerra Mundial, con una recesión económica pues que siempre se pone como ejemplo cuando algún país pues tiene una inflación hiperbólica, y cómo pues domina media Europa, si no gran parte de Europa, y luego cómo pues con error tras error pues va perdiendo una guerra en la que acaba solamente en lo que tú dices, en las postrimerías de ese búnker. Es verdad que me estaba acordando ahora que una de las primeras cosas que hice cuando llegué a Berlín en el 2000, creo que fue 2005, 2006, que estuve por allí, pues la primera vez que iba a Berlín, pues sí, fui a buscar pues todo lo que quedaba, ¿no? De la Cancillería, y es verdad que no se encuentra nada porque la nueva Berlín tapó completamente y sepultó todo aquel pasado. Queda algún vestigio, pero es verdad que del búnker no queda absolutamente nada. Hay un español, un antropólogo, Cardero, que estuvo allí antes de ser sellado y destruido para siempre. No sé si está destruido o creo que está enagado de aguas, no lo sé todavía. Eso no es verdad, que no le he perdido la pista a eso. Al parecer está inundado, según dicen algunos, pero está debajo del aparcamiento aquel, y de esos edificios deben estar pues en los cimientos. Será un búnker de grandes dimensiones, un búnker en 2 partes, que como comentaba antes, tenía el búnker, el que vimos en la película del hundimiento de Untergang, que es del año 2006, una película que tiene ya casi 20 años a sus espaldas, pero que es magnífica. Y luego estaba el antebúnker, el Vorbunker en alemán, que era el primero que se había hecho en el año 36. La idea en principio, Carlos, de construir un búnker para Hitler y para el Estado Mayor era para evitar los bombardeos, no para resistir allí a una invasión soviética que, por supuesto, los nazis nunca la previeron. Estaba claro que estaba concebido simplemente para
para convertirse en un refugio. No para eso, para en caso de un momento dado, llevar toda la operativa del país a ese recinto y prácticamente luego ir hacia la Cancillería para seguir haciendo la vida normal. No era un lugar para vivir. De hecho, los testigos, sobre todo la secretaria Trump, hablaba del ambiente claustrofóbico que había ahí, olor a humedad. Se tuvo que terminar en los 350 metros cuadrados que estaban en varias plantas. Muchos se tuvieron que terminar y utilizar sin que hubiera sellado el hormigón, por lo que creaba un gran ambiente húmedo y sobre todo también el olor a orín, decían, porque los baños no funcionaban, no evacuaban correctamente y aquello pues era pues una especie de lugar hacinado en muchos lugares, había oficinistas, secretarias, gente del Estado Mayor, cocineros, choferes, había de todo, muchísimas personas, todo el personal de la Cancillería había sido trasladado allí en 350 metros cuadrados y hablaba de ese ambiente claustrofóbico, que en una cosa, Fernando, hay varios estudios que hablaron sobre, luego ya pues historiadores alemanes. Hay un informe que se encuentra en internet, está en alemán, pero se puede perfectamente traducir gracias a Google, en el que se hablaba de cómo, aparte del signo visible de la bomba que había sufrido de von Stauffenberg en la guarida del lobo y que le había acelerado el Parkinson, también esas condiciones de estar viviendo ahí es como había deteriorado de manera cognitiva a Hitler, ¿no? Que él prácticamente le hacía vivir enclaustrado y durmiendo a bases de somníferos. Era un lugar realmente húmedo el búnker, entre otras cosas porque Berlín es una ciudad húmeda, especialmente durante los inviernos. Lo atraviesa el río Spree, que no cae muy lejos. No olvidemos que a poco que conozcáis Berlín, pues desde la orilla del Spree, que está al lado del Bundestag, hasta donde estaba el búnker de Hitler, ahí andando unos 10 minutos, quizá incluso menos. Luego al lado está el Tiergarten, que es algo parecido al Retiro de Madrid, es el parque principal de Berlín. Es una ciudad del norte de Europa que llueve mucho, muy húmeda en sí, y cuando empezaron a excavar el Forbunker, de hecho lo hicieron un poquito más superficial porque lo que vieron es que había capas freáticas, pero cuando empezó la guerra, al principio, el primero lo hicieron en el año 36 en previsión de algún bombardeo, y ya en el 44 se pusieron con el segundo y pidieron que estuviese todavía más profundo y lo llevaron a 8 metros bajo el nivel del suelo, vamos. El resultado es que pasaron esa capa freática de agua y necesitaron colocar unas bombas de achique que hacían por lo visto un ruido espantoso y que además no evacuaban todo el agua, como siempre sucede con las bombas de achique. El resultado era ese ambiente húmedo, opresivo, claustrofóbico. El aire estaba muy cargado a pesar de que había unas torres de ventilación, algunas se pueden ver en las fotografías, que tenían un remate en cono, pero vamos, que no debía ser un lugar en el que apeteciese estar más allá de media hora, y Hitler pasó un mes entero recluido allí. El último paseo por el jardín se lo dio 10 días antes de suicidarse, es decir, que los últimos 10 días no vio otra cosa más que esa luz mortecina de bombilla dentro del búnker húmedo y abarrotado de gente. Dormía a base de somníferos varias horas y la única contacto que tenía pues con el mundo exterior era la BBC. Él escuchaba la BBC, de hecho escucha la muerte de Mussolini y su amante Clara Petacci. También también escucha porque deliberadamente habían lanzado los aliados que Henry Himmler, el todopoderoso de la SS, había intentado pactar una salida pues para él y para los suyos de una rendición de aquel, y solo tenía ese contacto con la BBC, también con algunos enlaces que las noticias le llegaban pues tarde, mal o nunca, y le hacía imaginar que todavía tenía tropas dando vueltas por las cercanías y lo que eran los arrabales de Berlín, y que podían defender hasta último momento la capital.
y la icónica foto en la que se encuentra dándole pues unas condecoraciones y unos cachetes a unos niños que habían defendido la entrada la entrada de los no me acuerdo ahora, bueno, de los tanques rusoviéticos, y que habían tirado con ese Panzerfaust, que era una especie de como de bazooka de un solo tiro, bastante Bueno, un peligroso. lanzagranadas. Un lanzagranada, y que fue la última vez que tenemos constancia de que, bueno, que se vio pues a Hitler en una imagen en la que ya se encontraba bastante deteriorado físicamente. Verá que en la película El hundimiento hace muchísima hincapié. Hay una película de los años 70 en la que se lleva el libro Los últimos días de Hitler de Trevor Roper, y es verdad que el Hitler que está allí es muy flemático, es un estereotipo, ¿no? Muy alejado de la realidad, pero no encarnó pues esa parte de una persona ya con 56 años, pero con un deterioro físico debido a la enfermedad del Parkinson, y ya también ese rostro, del rostro de que hablaban de la viveza de esos ojos azules que tenía Hitler al principio, pues había perdido unos ojos vidriosos, con mirada, que incluso la mirada perdida, ¿no? Muchas veces pues se quedaba mirando a un punto y perdía un poco la noción de la realidad. Yo creo que esa es la situación un poco que habla, ¿no? de lo que va a suceder, que no es otra cosa sino el suicidio de Hitler. Acabo de ir a mirar, ya por pura curiosidad, cuándo fue la última visita a la superficie, porque esto lo tenemos todo muy bien documentado. Fue el día 20 de abril, efectivamente, 10 días antes de su suicidio. Ese día también celebró su cumpleaños dentro del búnker, cumplía 56 años, era, como vemos, un hombre joven todavía. Salió de un pequeño paseo y es cuando hizo esa entrega, que quedó fotografiada e inmortalizada, a estos niños, porque eran realmente niños soldados, tendrían 13, 14 años, de las juventudes hitlerianas. Algunos de ellos pues habían derribado algún blindado o algún tanque soviético, y esa es la razón por la cual les dio esa medalla. Bien, ese día, el día 20 de abril, es la primera vez que los soviéticos ya están tan cerca de Berlín que pueden utilizarla ante la artillería. Hasta ese momento se ha limitado a bombardear Berlín desde el aire. Claro, el búnker estaba pensado para resistir bombardeos aéreos, ya fuese de los rusos o ya fuese de los ingleses o de los americanos, pero no estaba pensado para recibir un ataque artillero masivo, ni muchísimo menos un ejército que entre en la ciudad. Es decir, a partir de ese momento, del día 20, Hitler, si tonto no era, ya sabe que la guerra está perdida. A pesar de que él entra en una fase de negación muy aguda, que la película está del hundimiento, que, por cierto, Bruno Ganz hace un papel magnífico como Hitler, es el que muchos tenemos en la cabeza desde entonces. Siempre que pensamos en un Hitler de ficción pensamos en Ganz, que es un actor suizo magnífico. Bueno, él entra en una fase de negación en el que está convencido, quizá porque le llega mala información, quizá porque prefiere el autoengaño, de que todavía pueden, no sé si ganar la guerra, pero sí al menos repeler a los soviéticos, al ejército rojo. Él cree que pueden hacer un movimiento de pinza, que con las unidades de Felix Steiner, que era un general de las Waffen-SS, y el 9º ejército, pueden al menos impedir que los soviéticos entren en Berlín. Esto era pura fantasía, porque en el búnker, naturalmente, nadie se atrevía a llevarle la contraria a este hombre. Y aparte que un poco desconocía que los rusos se habían adelantado ya en las vanguardias. Se encontraban 9 ejércitos integrados en el primer frente bielorruso, al mando de Yuri Zhukov, y otros 7 del frente ucraniano a las órdenes del mariscal Iván Konev, que habían llegado pues ya a los límites de Berlín, y desplegaron 7.000 cañones de artillería que estuvieron día y noche martillando pues Berlín. De hecho, hay una frase muy, muy conocida en la que se hablaba de cómo la secretaria, en la película más se oye, sabe diferenciar entre artillería de campaña y entre bombardero de un avión, ya simplemente porque los rusos estaban machacando literalmente, reduciendo a escombros pues la ciudad
para doblegar la resistencia berlinesa, que duró hasta prácticamente el último momento. Pues siguió, incluso ya con la bandera roja izada en el Reichstag, todavía había combates en la ciudad. Pero es verdad que Hitler, no sé si sabemos si por el tema de ese ambiente claustrofóbico, también porque se había agravado bastante su enfermedad, pensaba y movía, ¿no? Se dice eso de cómo movía pues tropas fantasmas, ¿no? Todavía creía que contaba con Luftwaffe, y la Luftwaffe había ya meses que había desaparecido de los cielos de Alemania. Claro, salvo algún avión de transporte, pues no quedaba nada de ahí. Y todavía creía que el general Keitel, que se encontraba al norte, podía todavía llegar como una especie de salvador y ponerse entre lo que quedaba de Berlín y las tropas rusas. Pero es verdad que las tropas rusas no tenían ya nada, sino la resistencia de ancianos y de niños que habían hecho de Berlín un fortín y barricada a barricada. Bueno, todo lo más que podían hacer a partir del 20 de abril, cuando ya tienen a los soviéticos encima, es retrasar la captura de la ciudad. En lugar de ser el día 25 fuese el 26, o en lugar del 27 fuese el 28. Al final consiguieron retrasarla poco más de una semana, porque la ciudad terminó capitulando el día 2 de mayo. Es decir, desde que llegan los soviéticos, que era un ejército gigantesco, hasta que la ciudad termina capitulando, han pasado 12 días. Desde el día 20 hasta el día 2 de mayo. Alemania se rindió más tarde, una semana más tarde, el día 7. Aquí se abre una pregunta que yo creo que se ha hecho todo el mundo. Desde luego, todos los aficionados a la historia nos hemos hecho. ¿Por qué Hitler se empeña en quedarse en Berlín, cuando bien podría haber huido hacia el sur, como hicieron otros líderes nazis? Y, qué sé yo, acantonarse con tropas de asalto, con lo mejor que tuviese, en un valle alpino. En Berchtesgaden, por ejemplo. Ahí, evidentemente, hubieran terminado siendo derrotados, pero hubiera resistido mejor. No hay que olvidar que Hitler termina muriendo suicidado, se suicida, y como un perro bajo tierra. Es decir, de manera muy poco honorable para él, que se decía que era el Führer, el conductor de Alemania, algo parecido a un hombre providencial que había llegado para fundar un Reich que iba a durar 1000 años y que iba a cambiar el rostro no solo a Alemania, sino a toda Europa. Bien, termina descerrajándose un tiro en un sótano de Berlín, porque ha pensado que podía al menos repeler ese ataque. Quizá cuando es tarde, cuando ya ve que es tarde, prefiere, una posibilidad es resignarse a su destino y decir, bueno, pues moriré aquí. Y la otra es pensar hasta el último momento que todavía tiene posibilidad, y cuando ve que no la hay, dice no tiene ya mucho sentido y se mete un tiro. Yo pienso, y esta es mi opinión después de haber leído sobre ese tema, a ver, primero está el tema anímico, el tema de su enfermedad, pero también él recibe 2 jarros de agua fría o 2 puñaladas traveras, como él podría pensar. Una es la de el famoso telegrama de Goering, de Hermann Goering, que de manera pues muy grandilocuente intenta convencer a Hitler de que le traspase los poderes a Goering, y Goering pues dirigir lo que queda del Tercer Reich. La segunda cuestión es cuando sabe por las noticias de la BBC que Henry Himmler había hablado con el conde de Bernadotte para una posible o firmar una paz. Incluso había dejado permitido que la Cruz Roja pudiera entrar en varios campos de concentración para sacar a presos judíos. Él lo que pensaba, claro, tú mira, solo tenía alrededor, lo que le quedaba era Martin Bormann y Goebbels. Por cierto, recomiendo la película, no sé si la has visto, El ministro de propaganda. Muy recomendable la película. Y pues solo le quedaba eso. Él pensaba, y yo creo que él ya se raja el tiro cuando se quita en medio, porque piensa que más tarde o más temprano podría ser traicionado y convertirse en una especie de moneda de cambio para como de entregarlo vivo a Stalin. Y él, una cosa que no quería era pues convertirse en una especie de animal de feria, ser exhibido en una jaula, como así comenta. Y
creo que por eso no huye, porque él no tiene clara no tiene claro consigo qué personas, qué lealtad, con quién va, con la SS. Tenemos el caso de Felgering, de un coronel. No, Fegelein era el segundo de Himmler en Berlín. Sí, sí, entonces es que estaba allí y que tampoco sabemos muy bien cómo acaba, porque claro, tenemos dos historias, sobre todo la de Erich Kempka, que es el chofer de Hitler, que una persona que exprimió muchísimo a nivel lucrativo pues su historia, y no sabemos muy bien qué pasa. O sea, se cuenta que Felgering pues se le encuentra en la casa varios millones de dólares y de libras esterlinas, que vuelve al búnker y bueno, pues fusilado. Pero en otros casos también se dice que va a pagar la traición de Himmler, y el jefe de la policía de la Gestapo pues en un interrogatorio lo termina matando. Yo creo que esa es la intención que él tenía. A lo mejor, no sé si podría fugarse, no lo sé, pero sí es verdad que no las tenía todas consigo y no veía lealtad a su alrededor. Yo creo que decidió pues mantenerse allí hasta el final, hasta que ya vio que los rusos, los cañones eran todavía mucho más intensos, ya habían entrado las tropas al Tiergarten, y es cuando ya decidió desenrajarse el tiro. Es que en ese punto ya no tenía huida. Es decir, él más o menos yo creo que descuenta. Esto todo son hipótesis, evidentemente, porque nadie está en la mente de Adolf Hitler. Lo que sabemos del búnker, bueno, aparte de lo que pudieron ver los soldados soviéticos que llegaron y lo ocuparon, fue lo que contó años más tarde esta secretaria de la que haya hablado Carlos, que es Traudl Junge, sobre la que se basó aquella película del hundimiento de la que ya he hablado. Bueno, una hipótesis creo que es una hipótesis muy buena, es esa que ha apuntado Carlos, que tuviese miedo de huir hacia los Alpes porque no se fiaba de nadie. Lo cual era perfectamente lógico en el mes de abril, que tras tratar de trasladarse mentalmente al mes de abril del 45 en Berlín, concretamente en esa parte de Berlín, en el búnker. Que lo que ves que todos son traiciones. Es que quitando Goebbels y Bormann, que están con él, el resto todos le han traicionado. Él ve como Göring le ha traicionado, él ve como Himmler le ha traicionado, de hecho los destituye desde el propio búnker. Y que si se atreve a salir de Berlín, lo más probable es que alguno de sus hombres o de sus generales termine entregando como moneda de cambio, y para conseguir un mejor trato le termine entregando a él, por ejemplo, a los norteamericanos o a los británicos. Y que ellos a su vez se lo den a Stalin como regalo. Y es posible que eso... Vamos, no sé, evidentemente no tenemos idea de lo que pasó por su cabeza, ya digo, pero es muy posible, porque cuando se suicida pide que se incinere su cadáver. Bueno, una incineración un tanto rupestre, así de manera muy tosca, porque fue con gasolina, y quedaron algunos huesos, la calavera, etc. Pero él no quiere, bajo ningún concepto, que nada de sí mismo quede para que lo pueda utilizar Stalin, con quien tenía una especie de pulso personal. Así que esa hipótesis yo creo que está muy bien tirada, Carlos. Y aparte que tú piensas una cosa, tú te pondrías en manos de Goering o de Himmler. Goering, que estuvo toda la guerra mintiendo y haciendo pues fantasmada tras fantasmada, y que pues quiso vivir, bueno, vivió, de hecho tenía en su casa pues un verdadero museo de arte, de espolio. O Himmler, que a las primeras de cambio huye. A Himmler lo pillan, y esto es muy curioso. Él sale desde el norte de Alemania y quiere cruzar hacia Baviera para poder saltar hacia Italia e intentar utilizar una de las Ratlines, una de esas huidas de las ratas. Y él, pues él se pone el traje de un sargento de la policía, se pone un parche en el ojo y es descubierto primero porque era la única persona de todas las miles de refugiados que tenía toda la documentación encima, absolutamente tenía todo perfecto, y luego se dieron cuenta, claro, los servicios de información que estaban allí del ejército británico se dan cuenta que ese hombre tiene las manos muy cuidadas.
y es cuando ya empiezan a apretar un poco, lo llevan y ya más tarde ya dice ya quién es la persona porque quería hablar con Eisenhower o con Montgomery y lo pillan. Ya a Goering lo pillan en su casa, en aquella famosa villa que tenía a las afueras de Berlín. Se entrega a los británicos y también acaba suicidándose, igual que Himmler, con esa famosa cápsula que tenían en la boca, en un hueco dentro de los dientes, pues muerden la cápsula. Que eso también sirvió para reconocer a Bormann. No sé si tú sabes, hace un tiempo... Bueno, Bormann estuvo, el cadáver de Bormann tiene su propia historia, porque él muere al salir del búnker. Yendo hacia una de las estaciones del metro, Bormann fue, al igual que Hitler, fue visto en numerosos lugares. De ellos, uno de los lugares donde fue visto fue en la isla de Tenerife. Hay un escritor, Ricardo García Luis, aquí en Tenerife, que había recogido testimonios a pescadores sobre barcos que habían traído a personalidades alemanas al norte de Tenerife, y se hablaba de Bormann. Yo hablé con Eric Fratini en su momento, cuando sacó un libro que recomiendo mucho, que es Murió Hitler en el búnker, de Eric Fratini, de 2018, si mal no recuerdo. Un libro en el que solo va a poner toda la documentación que él tiene del FBI y de los británicos, y también de la parte de los rusos, la que se pudo conseguir, y es verdad que hace un pequeño seguimiento. Y luego otro libro, que es el que tengo aquí, Desaparición de Hitler, de Fernando de Castillo Durán, pues hablaba con Fratini, y aquí en el libro también cuenta de cómo Bormann pues, fue localizado en el año 73 en la construcción de un puente. Pues aparece él y un médico, el médico personal de Hitler, con astillas de cristal en la boca, entre los dientes, y por el ropaje pues se determina que, y luego ya con estudios del ADN se determinó que Bormann murió, pues se vio sitiado y sin salida, y murió. Fue uno de los últimos también en salir del búnker, ya con Hitler muerto. Y sobre todo ya cuando Goebbels y Magda Goebbels pues se suicidan, y con ellos los 5 hijos. Porque aquí tenemos un doble suicidio. Por un lado, el día 30 de abril se suicida Hitler y Eva Braun, que se han casado previamente. Eva Braun había sido la novia, la amante de Hitler durante muchos años. Eva Braun, gracias a ella, muy lista no era, esa es la verdad, por lo que hemos podido saber posteriormente, pero gracias a ella y a su afición a la fotografía y al vídeo que decimos ahora, al cine, que se decía antiguamente, iba con el tomavistas por todos los lados, y tenemos unas imágenes magníficas tomadas por ella en el Hitler privado, ese Hitler de Berchtesgaden, ese Hitler que está con su perro Blondie, que saluda a los niños, que organiza, bueno, pues comidas y celebraciones en casa, vestido de paisano. Todo eso se lo debemos a Eva Braun. Mira, él decide casarse antes de suicidarse, se suicida al día siguiente, y él se suicida, al igual que Eva Braun, con una cápsula de cianuro. Pero no está del todo seguro de que eso le vaya a matar. Fíjate el miedo que tiene a sobrevivir, que se descerraja un tiro en la cabeza. Con la idea, con la idea de que no le encuentren seguro. Ya, igual el cianuro, resisto al cianuro. Pues yo soy más malo que el cianuro, pero el del tiro a la cabeza no voy a sobrevivir. Y luego al día siguiente, cuando ya está evidentemente todo perdido y más que perdido, se deciden suicidar Magda Goebbels, la mujer más nazi de toda Alemania, y su marido, Joseph Goebbels, el ministro de propaganda. Y esta historia es especialmente truculenta porque suicidan, es decir, asesinan a sus propios hijos, unos niños de corta edad que se habían refugiado en el antebúnker en espera de no se sabe bien qué cosa. Al parecer, Magda Goebbels dijo que la vida que les iba a esperar a ellos, a los niños, porque podrían haberse suicidado a los padres, pero dejar a los niños vivir, que eran todos muy pequeños. Y dijo que la vida que viniese después del Tercer Reich no merecía la pena ser vivida. Entonces tenemos esos 2 suicidios con 2 incineraciones toscas en el jardín, y a partir de ahí, claro, se abren un montón de teorías. Esta, por ejemplo, que has comentado tú, del propio Bormann, que les fue visto en Tenerife. Bueno, Hitler fue visto en un montón de sitios, especialmente en Sudamérica, porque algunos nazis de alto nivel terminan huyendo a lugares como Hispanoamérica.
Hombre, Stalin, que era otro que también cojeaba, que, vamos a ver, también se le han hecho bastante estudios, luego ya grafológicos, incluso de personalidad, y era una persona que tenía varias enfermedades o una enfermedad mental severa. No concebía la idea de que Hitler, su temido enemigo, se huyera, y es verdad que es el primero que lanza a uno de los asistentes de Truman diciéndole que en Potsdam le dice que Hitler ha huido, que no lo tiene, y, y que muy posiblemente haya huido o a la España de Franco o a la Argentina de Perón. Aparte de Stalin de hacer esto, en el sentido de que él lo que quería era que le entregaran la cabeza, ver el cuerpo de su enemigo allí, simplemente Stalin, el odio, uno de los grandes odios viscerales que le tenía a Hitler era que lo había traicionado cuando invade con la Operación Barbarroja. Habían firmado y Stalin había dicho en varias ocasiones a sus más allegados que los alemanes no eran de traicionar y de romper pactos. Aquello se lo tomó como una traición personal y es verdad que tenía pues como archienemigo, como su principal enemigo a Hitler, y lo quería a toda costa tener para eso, como temía Hitler, para exhibirlo. Esa es la primera. La segunda, también quería, íbamos ya hacia un choque de trenes, todos los grandes expertos, incluso hasta los alemanes lo sabían, que el futuro se iba a dirimir entre un occidente y el eje comunista en Oriente, encabezado por la Unión Soviética, y Stalin había lanzado ese órdago de como que los aliados habían permitido la fuga de Hitler y que se podía encontrar en varias cuestiones. Es verdad que luego los conspiranoicos, porque se ha escrito hay por ahí una serie de historias del canal Historia, que se llama Hunting Hitler, cazando a Hitler, y bueno, te pone un poco los pelos de punta porque es verdad que fantasean demasiado. Y luego, si quieres, podemos ir desgranando y quitando pues lo que son pues todas estas líneas conspirativas, y podemos hablarlas de que no pudieron ser. Pero es verdad que el primero que va a prender fuego a esta llama son los soviéticos, mientras en el SMERS, el servicio secreto, es el servicio antiespía que tenían los soviéticos, estaban examinando con lupa todo el búnker y tenían ya pues certeza de que los huesos que estaban allí, a través sobre todo del historial dental de Hitler, pues se sabía perfectamente que la persona que estaba allí pues quemada, parcialmente quemada, por lo menos era Hitler, y al lado de él se encontraba una mujer. En el caso, bueno, la mujer era obviamente Eva Braun. Los Goebbels también se suicidaron y se hicieron quemar. Lo que pasa es que ahí debía quedar ya poco combustible, poca gasolina, porque de esto hay fotografías en las que se puede ver cómo quedaron prácticamente enteros. Vamos, que no hubo mucho problema en identificarlos. Los de Hitler y Eva Braun tuvieron que ponerse a fondo. Se llevaron los restos que encontraron, es decir, poco menos que unos huesos y una calavera, se los llevaron a Moscú y estuvo allí la calavera de Hitler durante décadas, hasta que con la caída de la Unión Soviética por fin se pudo hacer un estudio dental y se pudo ver que, bueno, uno de los problemas principales que tenía Hitler de salud era una dentadura horrorosa. Estaba siempre con dolor de muelas, de ahí que dijese que prefería, ya sabes, aquella anécdota, ¿no?, que prefería ir al dentista antes que volverse a reunir con Franco. Bueno, es que le tenía verdadero pánico al dentista porque sufría continuamente de los dientes. Y gracias a eso se le pudo identificar. Eso ya desmontó, en principio, todas las teorías de la conspiración, pero bueno, ya sabes que a los conspiranoicos les da igual lo que les digas. Al final es lo que ellos dicen y no va más allá. El tema es la cuestión de Goebbels. Es que esto yo creo que pone los pelos de punta a cualquiera. El hecho de matar a tus hijos, unos verdaderos angelitos, a poco que uno mire las fotografías, es decir, suministrarles cianuro, que eso lo haga una madre. Yo creo que es algo que los psiquiatras desde entonces por eso ha sido tan atractiva la figura de Magda Goebbels,
que llegues a... Puedo entender que Goebbels, Joseph, que el ministro se suicide, porque si me agarran los soviéticos o los aliados o cualquiera, lo que me espera es un pelotón o la horca. Porque a Goebbels, por supuesto, que lo hubiesen ahorcado después de Nuremberg. Pero los niños, en el nivel de maldad y fanatismo llegó hasta ese extremo. Concretamente en el de Magda Goebbels, que fue la que decidió suicidar, matar a sus propios hijos. Y a ver, si te das cuenta, es verdad que en los últimos tiempos la personalidad que había entrado dentro del círculo íntimo de Hitler había salido Goebbels, primero salió Goering, luego Goebbels, y había entrado Albert Speer, que era realmente la persona que acompañaba a Hitler ya a todos lados. Bueno, Hitler y Speer y Bormann eran, pues ahora, bueno, en los últimos tiempos se habían convertido en sus más fieles aliados. Yo creo que Goebbels lo que hizo fue, pues eso, una redundancia, y lo que tú habías comentado, ser los más nazis de todos los nazis, ser la persona que acompañó hasta el final a Adolf Hitler. Yo creo que en su cabeza brillaba ese sacrificio, ¿no? El sacrificarse por el líder, pero simplemente por una cuestión, no por una cuestión tanto de lealtad a Hitler, sino por una lealtad a cómo sería recordado. Piensa que estamos pensando, ¿no?, en el esperpento, o sea, en la cosa tan terrible que hizo, que cargarse a toda la familia cuando tuvieron a tiempo, y aparte tuvieron numerosas peticiones de poder salir, al menos la familia, Magda Goebbels y los niños, de poder haber huido hacia el occidente para tropezarse con las tropas estadounidenses y británicas, porque sabía lo que esperaban con los soviéticos. Para mí, yo creo que fue eso. Simplemente él había caído en desgracia en varias ocasiones, seguía siendo del círculo íntimo de Hitler, pero ya no gozaba de tanta popularidad para Hitler, y yo creo que hizo un sacrificio extremo para hinchar su ego, prácticamente. Bueno, a poco que uno estudie la biografía de Joseph Goebbels, una de las cosas que descubre es que él unió su sino personal al de Hitler desde el primer día que se conocieron, que él se quedó completamente fascinado. En el caso de Goering era distinto, porque aunque Goering se suicida, ojo, un año después, estando ya preso en Nuremberg cuando le están juzgando. Consigue que un soldado americano, creo que fue, le facilite una cápsula de cianuro y termina suicidándose. Pero vamos, iba a ser condenado a muerte y le hubiesen ahorcado 2, 3 o 4 semanas más tarde. El hecho es que Goering todavía tiene esperanzas en que él puede hacerse cargo del Reich y que puede llegar por su cuenta a un acuerdo con estadounidenses y británicos. Con los rusos, evidentemente, no quieren saber nada, porque considera a sí mismo que es una persona cosmopolita, que, bueno, él había sido un héroe de la Primera Guerra Mundial, del arma aérea, un tipo relacionado con la alta sociedad, con gusto artístico. Él se consideraba un hombre poco menos que del Renacimiento. Hizo, como bien comentabas antes, un saqueo de arte por toda Europa tremendo para llevárselo al Carnegie Hall, a las afueras de Berlín, y él considera que tiene posibilidades para que nos hagamos una idea hasta qué punto estaban todos fuera de la realidad en el año 45. Él considera que tiene posibilidades y quizá por eso no visita el búnker, porque piensa que allí que eso es una tumba, en una palabra, y que el final de la guerra se va a despachar fuera. Si te fijas, Himmler y Göring hacen lo mismo. Lo único que uno huye tratando de pasar desapercibido y el otro trata de hacerse cargo de los restos del Tercer Reich, valiéndose de su prestigio dentro de la propia política alemana de la época, o lo que quedaba de ella, obviamente. Era el mariscal del Reich, no lo olvidemos. En el caso de Göring, él no tenía ninguna intención de matar y se veía más allá del final de Hitler, cosa que no había sucedido con Goebbels o con el propio Bormann. Aquí en el final de Hitler le pilla, bueno, pues es una inconveniencia, trata de escapar y muere durante el escape. Y otros nazis, algunos pasados por el búnker y otros no, directamente, que huyeron, porque lo de los últimos días o el último mes fue, nunca mejor dicho, el escape de las ratas. Muchos empezaron ya no voy a negociar con los británicos, yo voy a desaparecer en algún lugar del mundo. Y ahí es donde aparecen todas esas teorías. El hecho de quizá la España de Franco me acoja,
quizá la Argentina de Perón me acoja, quizá me pierda en alguna ciudad brasileña y que me echen un galgo a ver si me van a cazar allí. Eso está, si hoy está lejos, no digamos hace 80 años. Es decir, que esas teorías beben de algo que sí que existió, esas rutas que se establecieron para nazis de primer nivel que buscaron ponerse a salvo. Aparte, también Himmler también envió una misiva para organizar una especie de estado en Alemania, donde él fuera el presidente de esa nación, para luchar contra el comunismo, diciendo que las dotes que tenía organizativas. Un tipo que fue pues un verdadero vago. Cuando lo envían al Vístula, pues está a 300 kilómetros del frente, no recibía masajes diarios y no se preocupaba pues prácticamente de sus hombres. Y Gary, lo que tú comentabas, que también, o sea, yo creo que ellos intentaron salvar su pellejo y cada cual por su cuenta. Pero lo principal y todo lo que es lo que va a venir luego con Hitler viene por dos asuntos. Uno es el famoso vuelo, ¿no?, de Ritter von Greim y de Hannah Reis, que era una heroína de la aviación alemana. Murió ya siendo anciana. Fue una mujer que batió numerosos récords de vuelo sin motor. Y era una mujer que era la única capacitada en aquel momento para poder aterrizar en una avenida de Berlín, sorteando pues toda la artillería antiaérea, y simplemente fue llamada con Ritter von Greim, que va a asumir como mariscal de la Luftwaffe. Había sido destituido Goering. Y este hombre, pues, días más tarde, cuando se reúne con Dönitz, el almirante, le dice: soy el jefe de la Luftwaffe, pero no tengo Luftwaffe. Y ellos aterrizan, hay un artefacto que estalla muy cerca y hiere en el pie a Ritter von Greim. Llegan al búnker. Este vuelo es el que se va a utilizar muchísimo para la famosa huida de Hitler. Es verdad que Hannah Reis se ofrece, pero se ofrece, según los testigos que están allí, a llevarse a los niños de los Goebbels. Aunque tuviera que hacer varios viajes, pero llevarse a los niños y ponerla a salvo. A lo que Madka Goebbels le dice que no. Se entrevistan con Hitler, le dan las instrucciones que se le tiene que llevar a Dönitz, en el que va a ser el próximo presidente del Reich. No lo nombra Führer, porque Führer solo había uno y la Providencia solo había decidido que fuera Adolf Hitler. Y también a Keitel unas órdenes de lo que tenía que organizar para el gobierno después de Adolf Hitler. Ese avión despega, pero no va a despegar el avión que los había llevado, porque estaba bastante averiado, destruido gran parte del fuselaje por todo el fuego que habían sufrido, y van en un avión, en un caza biplaza, y aterrizan. Este hombre, von Greim, fue operado en el búnker, y luego también fue operado cuando llega y se entrevista con Dönitz, y allí pues hablan, y en ningún momento en las memorias de Dönitz se habla que, incluso en la entrevista que cuando Dönitz se rinde, no se habla de que en aquel vuelo, aparte en el avión, viniera ningún pasajero. Ese vuelo, y junto con otro vuelo muy famoso, que fue el vuelo de León Dregel, el que aterriza en la playa de La Concha, en San Sebastián, esos dos vuelos van a sustentar que Hitler pudo haber huido a última instancia y que de España saltó hacia Argentina. No sé si hay unas fotos que en internet, y la publica en el libro Eric Frattini, en el que el FBI pasó a muchas de sus oficinas de embajada en Sudamérica, pues Hitler sin el bigote, con algún tipo de corte de pelo, para ver si podía ser reconocido. Aparte de eso, también justo en ese momento, un oficial de la SS había dado con pelos y señales de cómo había acompañado a Hitler,
y que habían llegado a Múnich, ya una Múnich ocupada por los norteamericanos. Hablaba de ese vuelo, de ese avión, de que habían volado hasta Múnich, de Múnich habían saltado hacia Italia y que habían escapado por Livorno, lo que hizo que con un nombre, lo único que este hombre, cada vez que era interrogado, no decía el nombre de esa persona con la que se entrevistó, hasta que un soldado americano de origen italiano dijo que el Livorno no había salido nunca ningún barco para los Estados Unidos, y se desmontó aquella historia. Pero esos dos vuelos, el que te comento, sobre todo el vuelo de Ritter Bogrem y de Hannah Reid, es el que va a potenciar la teoría del vuelo. Luego tenemos la teoría del submarino, que si quieres también te la cuento. El vuelo se hizo en un Fieseler 156, que hoy más que avión lo consideraríamos avioneta. Era una avioneta de prácticas, poco menos, que se construía en Alemania, y era pequeñita. Con ese Fieseler aterrizaron en el Tiergarten. Pero bueno, cuéntanos la del submarino, porque yo, por más que me empeño, no termino de ver un submarino en Berlín. No sé, igual por las aguas del Spree, pero ¿por dónde pensaba salir? Vale, a ver, aquí tenemos que pensemos que tenemos a Karl Dönitz, almirante el almirante. Este avión llega a la frontera de Alemania con Dinamarca. De ahí se embarca en un submarino, digamos, pues Hitler, Eva Braun y alguna persona más de la comitiva. Y empiezan pues hay unos que hablan de que llegan hasta de Terranova bajan por América, y en otros que llegan pues también o están en Escocia, en Irlanda, y también tenemos la conexión española. Y es porque dos submarinos se entregan en el mar en Argentina, el U-977 y el U-530, sobre todo el U-530, el primero, en el que bueno, se entregan, han lanzado todo el material sensible, y el U-977. Lo que los capitanes hablan sobre cuando son entrevistados por Argentina, ellos le dicen que se entregan a Argentina simplemente porque piensan que va a ser un país mucho más benévolo con ellos, y que las condiciones de su rendición van a ser muchísimo mejor que entregarse pues a una de las potencias de los aliados. Explican cuál es el procedimiento, que pues lanzar el giroscopio, las cargas de los torpedos, las claves, todo hacia el mar, y entregarse pues a la primera autoridad que viera, emerger y poner una bandera negra como símbolo de rendición. Ellos hablaron de esos dos famosos mensajes. Tú sabes que hubo un mensaje que se creyó por muchos capitanes, pensaron que era una farsa de los aliados para que se entregaran, hasta que ya encontraron una segunda comunicación desde la antena alemana, en el que se les pedía que o entregaran el buque o, en el mejor de los casos, que lo hundieran. ¿Qué pasa? Que encontrar submarinos tan al sur empezó a despertar muchísimas teorías, sobre todo la de que Hitler pudo haber desembarcado y haber ido a la zona de Mendoza, en Argentina, haber vivido allí en una residencia, y que fue avistado. Aparte de eso, también se estaban buscando por allí pues Mengele, que en los 60 el Mossad pues se llevara a Heymann a rendir cuentas a Tel Aviv, pues había hecho también, pues volvió otra vez a lanzar esa teoría de que un submarino había navegado desde el Atlántico Norte al Atlántico Sur. Carlos May, que es un experto en Argentina, hablaba que primero eso era imposible. Te hubiera tenido que tener, pues los submarinos estaban perfectamente ideados para llevar una dotación y la carga suficiente, tanto de combustible como de armamento. No podían llevar a nadie más, porque estaba pensado para un número clauso de personas.
Dos, un submarino, aunque hubieran estado navegando por bajo superficie con el snorkel, pues iban a 2-3 nudos, hubieran tardado muchísimo tiempo en recorrer. Bueno, han necesitado también repostar combustible. Repostar combustible, y que la maquinaria pues sufría muchísimo, tenían que ser cada 2x3 reparada. Cuando el tema argentino se diluye, aparece la otra gran teoría de la conspiración, que la habrán escuchado nuestros oyentes y tú también, la famosa base en la Antártida. Sí, esa la he escuchado, esa ya es directamente enloquecida. Bueno, pues hay una de un húngaro que habla de la Luna, de que Hitler fue llevado a la Luna y que vive en la Luna. ¿no? Le pusieron en la punta y lo tiraron hasta la Luna. Pero lo de la Antártida, bueno, lo de la Luna ya directamente es de locos. Pero lo de la Antártida, ten en cuenta que no hubo bases estables en la Antártida hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX. Y pues hoy hay bases en la Antártida y son costosísimas de mantener. Es que han lanzado primero muchísima bibliografía y ríos de tinta sobre la Atlántida. Vale, para ir en el mes que se rinde, estamos hablando que es invierno austral. Hablan que tendría que haber navegado los submarinos tanto para ir y volver, ¿no? Dejar a esas personas y volver y entregarse a los argentinos. Tenían que haber, en el caso del U-530, hubiera tenido que viajar unos 1.000 kilómetros bajo el hielo, y el 1967 unos 3.300 kilómetros también bajo el hielo, lo que eso para la tecnología de los años 40 era imposible. No había capacidad, primero, para mantener un submarino en condiciones bajo cero. Segundo, sin tener que poder salir al aire, porque en aquel momento, desde Tierra Maut hacia las tierras antárticas, el mar se congelaba, y lo que tú comentabas, no existía la tecnología suficiente, primero, ya no para poner una base, sino para mantener a un grupo de personas con vida durante décadas. Que van a comer pingüinos, si es que en la Antártida no hay otra cosa, por no hablar de que necesitas cantidades ingentes de energía para calentarte solo, para poder cocinar, para todo, absolutamente para todo. Ya digo, mantener la base McMurdo, por ejemplo, en la NASA, en la Antártida, es una cosa propia de la NASA, vamos, de mantener entornos, sobre todo las que están no habitadas solo en el verano austral, sino en el invierno, que no son tantas, pero requiere unos conocimientos y un gasto tremendo, como para que Hitler allí improvisadamente, escapándose del búnker, llegase a atravesarse todo el mundo y llegase a la Antártida. Y la pregunta es, ¿con qué objetivo? Porque Hitler lo que quería era dominar Europa, no vivir en la Antártida. Y aparte que le pillaba muy lejos para levantar un cuarto Reich. Normalmente es que cuando el tema de la conspiración es como el tema de, me lo dijo el primo de un amigo mío que se lo habían comentado, ¿no? Mientras más lejos esté la cosa, mientras más lejos tú pongas el objetivo, claro, ¿quién iba a ir en los años 40 o en los años 50 a buscar abajo a la Antártida, cuando los rompehielos que existían en aquel momento pues apenas podrían arañar una parte? A día de hoy, desconocemos gran parte, ¿no? No hay seres humanos que hayan pisado una gran parte de la Antártida. Imaginemos en los años 40. La teoría argentina también tuvo su calado, simplemente por el hecho de que, a ver, Perón no era idiota. O sea, Perón, una de las cosas que intentó hacer no estaba haciendo algo que no estaban haciendo los aliados, que era intentar nutrirse de personas que habían venido de un país que había sido una potencia mundial en muchísimos campos, y simplemente pues el hecho de que, oiga, si usted está fabricando tanques en Alemania, pues si viene usted para acá, pues me va a ayudar a hacer tractores, que es lo que necesito para arar de miles de hectáreas que tengo aquí de terreno cultivable. Lo hicieron todos, porque teníamos la operación Paperclip de los americanos, que intentaron cazar a todos los científicos alemanes que pudieron. Todos los que pudieron. El caso de von Braun, el de los cohetes, es clarísimo.
y los soviéticos 3/4 de lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Que pues había a muchísima gente, pues no le interesaba que pues Argentina pues fuera, pues empezar a despegar en ciertos campos e intentaron decir que estaban escondiendo a nazis. A Franco el tema de Stalin viene de la guerra civil, que también lo tenía cruzado y también intentó pues lanzar todo tipo de peyorativas hacia el régimen de Franco para intentar dinamitar posibles alianzas que al orbe soviético no le interesaba, como luego van a suceder en el tema del Mediterráneo, por ejemplo. Pero las teorías pues son eso, no se sustentan. Tenemos muchísima bibliografía, como digo, hasta un documental por capítulos en el canal Historia, pero tenemos todo lo que son los testimonios de muchísimas personas que estuvieron ahí, de horas y horas de interrogatorios que hicieron pues los aliados, tanto soviéticos como occidentales, en campos de reclusión, intentando componer cómo fueron las últimas horas de Hitler en el búnker, que lo sabemos, lo tenemos hasta cómo encontraron el cuerpo, ¿no? Que si tenía la palma de la mano hacia arriba, con una pistola en el suelo, el hilo de sangre cayéndole por la mejilla. Una descripción que hicieron pues Otto Gruns, que cuando sale de la cárcel, que era el guardaespaldas personal, un tipo de 2 metros, no quiso, se alejó. Creo que solo dio 2 entrevistas en su vida, pero no intentó no dar muchos datos. Erich Kempka, que era el chofer durante 9 años de Hitler, que es el que consigue la gasolina para quemarlo, unos 200 litros, y tuvo que ir a buscar más porque no fue insuficiente. Tenemos la de la secretaria y también tenemos pues el otro que era el telegrafista, que fue el último que muere en el 2013, que fue el último testigo o la última persona que conoció a Hitler en un tema, en un ámbito, digamos, más familiar, más íntimo, que fue lo tengo por aquí, Roger Smith, el último soldado, que así le escribió un libro, unas memorias, aunque este hombre no es tan preciso porque él no era oficial, pero sí corrobora y apuntilla pues todos los sucesos que se van a dar en el búnker. Por lo tanto, el 30 de abril de 1945, a las 3:33, por cierto, tú no sé si sabes que hay también temas de conspiración sobre el tema cabalístico fue a las 3:30, ¿no? De la tarde. De las 3:30, el 3:33, pues va hacia, creo que era hay un versículo del Apocalipsis de San Juan, y en otro, en el de los reyes, del libro de los jueces, en el que habla me parece sobre el rey David, una cosa así. Pues hay gente que también vio que esa hora pues estaba marcada y que había sido pues un ritual que habían hecho. Bueno, hay bibliografía. Lo que sí sabemos es que Hitler, una vez que se casa, despacha sus últimas voluntades ante el notario que tenía allí, entra a la habitación, muerde la cápsula de cianuro que habían probado con su perro Blondie unas horas antes, al cual pues había muerto en segundo. Y como tú bien dices, pues aquí sí es verdad que no sabemos bien porque ahí no había testigos oculares. No se sabe si se puso la pistola debajo de la mandíbula o abrió la boca y se lo puso contra el cielo de la boca, contra el paladar, y se rajó allí el tiro con la Walter. Pero vamos, que está todo documentadísimo. Es decir, yo no termino de entender cómo ha creado tanta teoría de la conspiración. Bueno, sí, porque es la figura de Hitler, que siempre es muy atractiva, y por el modo en el que termina todo. Porque si te fijas, esa guerra había empezado 5 años antes, en el año 40, bueno, empezó en el 39, en septiembre,
pero cuando la guerra toma velocidad de crucero es en la primavera del 40, cuando ya toman Dinamarca, Noruega y posteriormente ya en mayo se lanzan a por los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia. Bien, justo 5 años antes, este hombre era el dueño del mundo. Bueno, de Europa por lo menos. Y la historia de cómo asciende y cómo cae, claro, es que es muy atractiva, como para no... Y la manera de elegir que murió, de la manera de morir que eligió, es que son demasiadas cosas como para que no haya sido fruto de novelistas y, bueno, y hasta directores de cine. El caso de Untergang, yo creo que a todos en aquel momento nos dejó un poco alucinados, hasta el punto que el Ayuntamiento de Berlín se vio obligado creo que fue aquel año, 2006 o 2007, se vio obligado a poner un cartel porque iba todo el mundo a buscar dónde estaba el maldito búnker y al final ya colocaron un cartel allí en Alemania en inglés, bastante grande por cierto, en el que se puede leer que justo debajo está el búnker. Si no, o tienes algún mapa del Berlín de los años 40 o si no, no te enteras porque había quedado completamente olvidado. Tras la reconstrucción de la ciudad, además toda esa parte la atravesaba la Franja de la Muerte, del muro de Berlín, en la reconstrucción de los años 90, la política de Alemania siempre fue esa, que no se formasen santuarios nazis. Esa es la razón por la cual no hay búnker. O lo que queda abajo. La casa donde vivió Hitler en Viena, ese edificio pertenece al Estado y no se alquila. No es una casa, está allí, no dice nada. También la casa natal de Hitler. Hay personas hay varios autores que hablaban sobre la huida, de que Hitler pudo haber huido por Suiza, también hablaban. De los Alpes había intentado entrar a Suiza y que porque Hitler en la intimidad hablaba con su acento austriaco. Normalmente en público había aprendido oratoria y hablaba un alemán muy neutro, muy correcto, pero digamos, cuando estaba más distendido, pues hablaba con un acento y que podía haber huido, ahora que me acordaba de esto, que podía haber huido y que había podido pasar por granjero austríaco. Pero es verdad que en Alemania, el tema de los santuarios, es verdad que el estadio de Berlín o en la zona de Nuremberg queda todavía algunos vestigios de aquellas obras faraónicas, de aquella gran, la capital, ¿no? Germania, un poco que había hecho Albert Speer con Hitler. Queda algunas cositas, pero es verdad que había todo desaparecido. Los últimos días de Hitler sigue, claro que nos parece atractivo por una sencilla razón. Nosotros solemos crear mitos, ¿no? Para bien o para mal. Por ejemplo, pues que Hitler a lo mejor no se hubiera sentado en un juicio y hubiera tenido a lo mejor un final pues más digamos épico, en el sentido de que hubiera sido ejecutado y no la opereta que había formado de pegarse un tiro y de ser quemado. Pues puede pasar con otros artistas, no sé, por ejemplo, cuántas veces a Elvis todavía lo siguen viendo vivo, o a Michael Jackson, o en España tenemos incluso hasta el caso de Jesús Gil, ¿no? Que se llegó a decir que había fingido su muerte y se había ido. Pensamos en personas que a lo mejor... Se había ido Jesús Gil a la Antártida. No, yo no lo termino de ver. Lo veo antes en una isla remota del Pacífico tomando el sol. Pero bueno, ya sabes. Se había dicho que estaba en Venezuela, ¿no? Pero el hecho es que a veces pensamos que mitificamos tanto, para bien o para mal, a personas que a lo mejor pensamos que tienen esa capacidad de burlar, ¿no? De burlar a quien les persiguen o a la gente y fingir su propia muerte, ¿no? Y sobre todo como haya algún tipo de detalle. Como te comentaba, el hecho de mucha gente habla, que gente de la conspiración, que ese hecho preciso, ¿no? de cómo estaba detallado, de cómo se encontraba el cadáver de Hitler, pues hace levantar las sospechas. Pero claro, es que los nazis eran bastante meticulosos a la hora de escribir todo. Lo escribían, sabemos porque escribían absolutamente todo lo que pasaba. Tenían pues una constancia y todo lo fotografiaban.
Luego, Lo cuando fotografiaba cuando llegaron los juicios después de la guerra, habían ido dejando miguitas y pruebas por todos los lados. Exactamente. Entonces, ahí tenemos. Pues, a ver, para eso, para Invita, una sobremesa claro. de Nochevieja o de Nochebuena, ¿no? De hablar si Hitler se fugó o no se fugó. Vive en la Antártida todavía, tendría ya, claro, evidentemente ciento y muchos años, porque Hitler nació, si mal no recuerdo, en 1889. Nació unos pocos años antes que Franco, pero vamos, eran más o menos de la misma generación. Y cuando él se murió, bueno, pues tenía eso, sí, 1889, porque cuando murió tenía 56 años, los acababa de cumplir. Bueno, ya Carlos, pues vamos a terminar aquí ya, que llevamos hora y pico con el tema este de los últimos días de Hitler. Así que nos encontramos ya en los últimos minutos del programa de hoy, que se titula así mismo, Los últimos días de Hitler. Bueno, pues nada, oye Carlos, ha sido un placer tenerte de vuelta y sobre todo empezar el año contigo. Pues sí, aparte recomendamos otra película, Los niños de Brasil, de Gregory Peck, que Correcto, gran película. Muy gran película, muy buena también, que habló sobre el tema de Odessa, que eso ya lo hablamos otro día. Bueno, voy a dejar en la descripción del programa libros, como hago siempre, y además en esta ocasión voy a dejar también películas, porque en el tema de Hitler tenemos de las dos cosas, los temas de la Segunda Guerra Mundial, más concretamente en este. Pues nada, ya nos vamos a ir despidiendo, que no os queremos quitar más tiempo del que nos habéis dado, que siempre es mucho, y con esto, pues muchas gracias, Carlos, cuídate mucho, afortunado de ti que estás en Tenerife, no hace falta que te lo diga, lo afortunado que eres. A 23 grados. No te digo la temperatura aquí en Inglaterra, porque te da un pasmo, hace un frío hoy que no es ni medio normal. Lo de hoy es criminal. Ya sabes que aquí no es que sea un país especialmente frío, pero claro, está muy al norte esto y cuando le da por hacer frío, pues hace mucho, demasiado. Pues tengo ahí fuera, es que tengo -1 ya, y esto va a seguir bajando. En fin, con esto terminamos ya, así que sí, cuidaros muchísimo y me despido como siempre, hasta la próxima Contrahistoria.